A muchos nos ha pasado y es que cuando subimos nuestros videos a veces no tienen muy buen alcance, no tienen buenas visualizaciones, no tienen una buena retención y bueno, este es el problema que la mayoría de creadores de contenido en YouTube y en cualquier plataforma pueden presentar. Pero hay cosas que podemos hacer cuando subimos ya nuestro video. Bueno, si bien hay que hacer cosas antes de subir el video, ajustes para que este video tenga más alcance, también podemos hacer ciertas cosas para poder tener más alcance después de subir el video. Mejor dicho, es algo que sí o sí debemos de hacer cuando subimos nuestro video. Y hoy les voy a contar cuáles son esas 7 cosas. Por favor, que estén hasta el final, no sean perezosos, vean todo el video porque así es que lo van a poder aplicar. Aplíquenlo en todo video que ustedes suban, porque esto les da más probabilidad de que ustedes puedan aumentar su alcance. Y por favor, no se olviden de suscribirse y de darle me gusta a este video, porque así pueden apoyar mi trabajo y yo puedo seguirles compartiendo muchísima información. Y lo primero que vamos a hacer y de lo primero que vamos a hablar es lo primero que deberías de hacer después de subir tu video. Y lo primero es que entre las primeras 1, 2 y 3 horas de cargado el video, debes de responder todos los comentarios que te hagan las personas. ¿Por qué? Porque esto le da a entender también al algoritmo que tú estás pendiente de tu comunidad y así pues te va a dar a ti un poco más de alcance. Ellos, ¿por qué lo hacen? Porque una de las cosas que más le importa a YouTube es la comunidad, y la comunidad lo que hace es que impulsa tu video realmente. Por eso es que en un momento cuando tú cargas tu video, a las primeras personas que se les va a mostrar es por supuesto que a tus suscriptores, y después de esto ahí sí empieza a mostrarse en la página principal de todas las demás personas, de las personas externas. Entonces lo más recomendable es que tú por favor puedas responder todos los comentarios, y esto no solo en la primera, segunda y tercera hora. Por favor, yo veo muchísimos videos y videos de creadores grandes que no responden sus comentarios. A veces ya es más difícil cuando tienen muchísimos comentarios, es cierto, pero si esas personas lo hicieran, tendrían aún más alcance de lo que ya tienen. Recuerden, una de las cosas que más le importa a YouTube es tu comunidad, es como tú te relacionas con la comunidad, ya que YouTube no tiene, digamos, que una opción de un DM, de mandar un mensaje directo. Entonces ellos sí valoran mucho que tú estés pendiente y que respondas a los comentarios que ellos te están haciendo en el primero, segundo, tercera hora, y después siempre debes estar pendiente de esas personas, de responder sus inquietudes. Vaya, revisen mis videos y se darán cuenta que yo a todas las personas les respondo. Así que comenta este video y te darás cuenta que te voy a responder. Es muy importante. Bueno, lo segundo, muy, muy importante, y es algo que casi nadie está utilizando, porque incluso es una actualización nueva que salió en YouTube. Incluso también no muchos canales la tenían, ya en este momento sí, creo que los tienen todos los canales, pueden utilizar esta nueva actualización y se llama el apartado de las publicaciones. ¿Cuáles son esas publicaciones? Ustedes la van a encontrar acá. Mire, cuando la miran desde el YouTube Studio van a encontrar inspiración, videos, shorts, directos y publicaciones. ¿Y las publicaciones para qué nos sirven? Estas nos sirven para que podamos promover aún más nuestro contenido, o para que podamos mantener al tanto a las personas de lo que vamos a hacer. Un ejemplo, si tú acabas de subir un video, tú puedes irte a las publicaciones y puedes colocar un post, puedes hacer un post por fuera, por Canva o por cualquier editor, y luego subirlo dentro de la plataforma y vas a decir ahí, hoy estoy estrenando este nuevo video, aprende cómo crecer en seguidores, en suscriptores, aprende cómo hacer tal receta, y pones el link de tu video y automáticamente a la gente le va a salir en su página principal. Esto está dando muchísimo, muchísimo, muchísimo alcance y funciona. Por favor, vaya, revísenlo y se dan cuenta que sí va a funcionar mucho. Apenas publicas tu video, montas ese post y todos los suscriptores tuyos van a poder ver esa publicación. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo lo está haciendo. Entonces, como no todo el mundo lo está haciendo, es muy probable que tú aparezcas a muchísimas personas, porque es poco el que está utilizando esta estrategia. Y también si tú lo haces por medio de videos, si tú trabajas con videos, con directos, entonces tú vas a poder publicar, que es algo que también se hacía tedioso anteriormente, que si vas a hacer un live, pues es lo que encuentres conectado en ese momento. Ahora no, ahora tú puedes poner un post, digamos, ayer pondría yo un post para un live que voy a hacer hoy, y así mantengo a las personas atentas a en qué momento me voy a conectar. O si lo acabo de hacer, lo acabo de estrenar, puedo hacer un post para invitar a las personas a que vayan a ver. Así que es demasiado, demasiado ganador el tema de las publicaciones dentro de esta plataforma. Utilícenlas, por favor. Y lo tercero es no tengas miedo a cambiar miniaturas, a cambiar títulos y a cambiar descripciones. Muchas veces tú subes un video y dentro del video
tú no vuelves a hacer ninguna actualización y puede que haya pasado 1 año, 2 años, 3 años de cargado y tú nunca le haces una actualización en miniaturas, en títulos, en descripciones. Y esto no solo aplica para tiempos largos, también aplica para tiempos muy cortos. Y yo en el anterior video ya les hablaba de esto, pero profundizo nuevamente en esto porque me generaron muchas preguntas por medio de mi Instagram. Y es, Angie, ¿cómo así de que yo puedo cambiar las miniaturas? Yo pensé que solo se subía una miniatura y no la podía actualizar, o eso de pronto afectaba también la retención de mi video o la muestra de mi video. Y para nada, esto lo que hace es que el video pueda revivir, que el video pueda tomar nuevamente vida y que el algoritmo nuevamente lo pueda ver como algo importante o interesante que le puede mostrar a otras personas. Tiempos de recomendaciones en los que tú puedes mejorar tus miniaturas es entre las primeras 3 horas del video. En el día, mejor dicho, después de que subas el video, puedes hacerlo una vez, puedes hacerlo al siguiente día, puedes hacerlo al tercer día, para que así pues puedas testear más rápido el video y el video pues pueda tener mucho más alcance, mucho más rápido. Si está bien, hay videos que despegan después del tercer día, del quinto, del sexto, del segundo mes, del tercer mes. Sí es importante que revises tus miniaturas y las estés cambiando constantemente, no máximo a 4 veces, 3 veces, no lo hagas tanto porque pues eso también va a afectar a que el algoritmo no va a saber para dónde enviar tu video, pero sí actualiza la miniatura, sí debes de actualizarla, lo mismo ando con los títulos y lo mismo ando con las descripciones. Si alguien utiliza bien esto y si esto no funcionara y si yo esto estuviera acá mintiendo, además porque yo ya lo he puesto en práctica en mis videos, hay alguien que lo hace muy bien y él dice que MrBeast, el hombre, el influencer, youtuber más importante del planeta, lo dice y es la persona a la que él más, mejor dicho, hablaba de que a quien más admiraba eran sus miniaturistas porque son los encargados de promover realmente los videos. No solo lo hace un algoritmo, lo hacen las miniaturas. Entonces él decía que él por cada video puede sacar, miren, todo este número de miniaturas, él prueba diferentes miniaturas para así ver cuál es la que mejor le funciona. Si solo probáramos las que nos permite subir el canal, que son tres, pues estaríamos hablando de que solo probaría tres, pero no. Él no las prueba de esta manera. Él decía que lo que hacía es que prueba una miniatura y si a la hora no funciona, él la cambia, vuelve y la cambia a las 3 horas, vuelve y la cambia el segundo día y al tercer día vuelve y la cambia. Y así la deja por lo menos 1 mes, 2 meses. Y si en el mes y a los 2 meses el video no ha despegado, entonces él lo que hace es que vuelve a cambiar su miniatura y que así ha revivido también muchísimos de sus videos. Ahora, esto no es algo solo que también dice MrBeast, no es algo que solo yo he puesto en práctica, es algo que también el CEO de YouTube, Neil, dijo que también era muy importante que si tu video estaba muerto, que si tu video no había tenido alcance, por favor actualices tus miniaturas. Entonces, si lo dicen los expertos, debemos de hacerlo. Cuarto tip, siempre colócale un título a tus archivos antes de descargarlos, de subirlos ya a la plataforma de YouTube y de tus miniaturas. Siempre coloca títulos ganadores. En este caso, inclusive debes de colocar el mismo título que le vas a poner al video. Un ejemplo, yo acá tengo este video y acá tengo el enlace del video, yo ya lo tengo cargado y acá para mostrarte el nombre del archivo, nunca más te quedarás sin ideas para tus videos. Este es el nombre de mi video y así mismo descargué también la miniatura con el mismo nombre. ¿Por qué sucede esto? Porque YouTube también, todo como lo mide por algoritmos, él también tiene en cuenta los nombres de los archivos y por el nombre de los archivos también lo organiza. Es algo misterioso, es algo raro, es algo que tampoco está 100% comprobado, pero que sí funciona y que sí, la verdad, me he dado cuenta que también puede funcionar muy bien y lo he puesto en práctica en mis canales. Otra cosa, este es increíble, de verdad, este es buenísimo. Pero antes de continuar en este video, si tú quieres hacer parte de mi mentoría para aprender a manejar YouTube, para aprender a crear tu canal, para aprender a mejorar tu contenido, a utilizar herramientas de inteligencia artificial, a poder hacer todo tu contenido más dinámico, que tenga más alcance, a poder trabajar por medio de esa pasión que tú tienes con tu canal y a crear productos digitales si también lo quieres, bueno, lo que quieras hacer alrededor de YouTube, puedes escribirme en mi Instagram y podemos hablar para que puedas acceder a mi mentoría donde voy a enseñarte todo esto y mucho más. Ya hay muchos alumnos que la están tomando y que están muy contentos con lo que estamos haciendo. Y continuando con el video, vamos a hablar de colocar un comentario fijado. Es algo que yo siempre hago también en mis videos y te puedes dar cuenta, puedes ir a revisarlos y yo siempre pongo un mensaje fijado como primer comentario. Cargo mi video y después de cargar mi video vengo y le doy añadir comentario, un propio comentario mío y pongo un comentario y acá en estos tres punticos, acá en estos tres punticos que tú estás viendo, acá le doy fijar. ¿Qué va a pasar? Que cuando la persona ingresa al video, lo primero que se va a encontrar es con mi comentario fijado. La mayoría de personas acceden a los videos por medio de su móvil
Y lo que pasa es que se están viendo el video y están observando comentarios. Entonces, esto es muy importante porque aquí vamos a poder comunicarle a la persona lo que nosotros queremos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo en este caso estoy comunicando que quiero que por favor, si les gusta mi video, se suscriban. Uy, estoy un poco mal de pulso. Que se suscriban, pero también aquí yo podría poner la información acerca de mi mentoría. Entonces yo podría poner acá, o si tú das una mentoría, o si tú quieres que descarguen un recurso gratuito. ¿Por qué? Porque a veces aquí dentro de nuestra descripción las personas no ahondan en ella, las personas solo se quedan con lo que ven en el primer renglón, porque como sale el video y sale solo un renglón, casi nadie le da donde dice más, ¿sí? Casi nadie le da donde dice más, pero sí se van a encontrar con un primer comentario fijado donde voy a poder compartir toda esa información. Entonces acá les puedo pedir o que descarguen mi gratuito o que compren mi producto que vendo por Amazon, por dropshipping o por e-commerce, o que puedan por favor seguirme, suscribirse, o que vayan y accedan a la mentoría, a las promociones, a lo que yo esté lanzando. Entonces el comentario fijado es un gancho muy, muy grande para que tú puedas llevar a tu audiencia a que haga algo. Así que utilízalo porque funciona demasiado, demasiado bien. La sexta, utiliza listas de reproducciones y es algo que yo también ya les he hablado mucho, de que ustedes por favor todo lo guarden en listas de reproducciones, porque si ustedes montan videos pero no los agrupan, entonces lo que va a pasar es que cuando la persona termine de ver tu video, yo creo que ustedes se dan cuenta que está el video que terminas de ver y aquí al lado te salen otros videos recomendados, pero cuando no tienes una lista de reproducción te van a salir esos videos recomendados de otros creadores, no te va a salir tu mismo contenido, pero cuando tú creas una lista de reproducción, y yo creo que tú has visto videos así, es que sale tu video y al lado sale una lista negrita donde salen todos los videos que tienes en esa lista de reproducción. Esto que hace que la persona se vaya de allá a acá. Si tú estás en busca de una monetización, pues de que obtengan más horas. Y si estás en busca de visitas, pues lo mismo. Vas a poder generar más visitas de la misma persona a varios videos. Inclusive te vas a ganar suscriptor o te vas a ganar un cliente porque van a poder tener más contacto contigo. Entonces es muy importante que todo lo metas en listas. Mira, yo tengo una lista de monetiza con YouTube, donde solo hablo de YouTube. Yo acá tengo una lista donde hablo de creación de contenido y aquí tengo una lista donde digo negocios para este 2025 sin inversión, donde menciono negocios que pueden ser rentables para este nuevo año. Entonces, sí, debes aplicarlo y sí funciona demasiado. Y si estás en busca de monetización, por favor, no deberías de dejar de hacerlo. Deberías de meterlo todo dentro de una lista de reproducción. La séptima y la última, replica lo que ya te funcionó. Si tuviste que te funcionó un video por X o Y razón, tuviste que la plataforma te ayudó con un video, tú lo que debes de hacer es hacer videos similares a ese video. ¿Por qué? Porque significa que la audiencia que tú tienes respondió muy bien a ese video y además de que el algoritmo te está mostrando a ti por ese tipo de temas. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú crees un contenido, tú no te pongas a disparar a muchísimos contenidos. Diferentes, a nichos diferentes a lo que tú estás haciendo, porque lo que siempre puedo decir es que puede pasar de que preciso el video que a ti te promociona la plataforma, te alcance, es un video que no tiene que ver mucho con tu nicho, que ese día te dio para hacer ese video, y lo que va a pasar es que todo tu canal se va a llenar de suscriptores y el algoritmo va a entender que tú trabajas es acerca de ese nicho, ¿sí? Entonces, sí es bien que antes de que tú estés monetizando tu canal, como ya les dije también en un video anterior, es que tú puedas llegar a un nicho más grande, pero dentro de tu nicho. Si hablas de dinero, como ya les he dicho, pues finanzas, trading, inversiones, ahorro, todo lo que tenga que ver con ello. Y ya cuando monetices tu canal, entonces ahí sí empiezas a nicharte un poco más, a reducir un poco más el nicho para ir buscando ese perfil de tu cliente perfecto, si es que lo haces por negocio y si ya es un canal que tú lo haces por amor, porque quieres compartir información, pues trata entonces ya de tocar temas que no sean tan grandes. Eso siempre va a depender del motivo, la intención que tú tienes con tu canal. Entonces, eso es importante, que repliques lo que ya te funcionó. Yo tuve una cliente hace unas semanas que me dijo que ella le estaba funcionando muy bien hacer X tipo de video
pero que lo quería cambiar, que quería probar otras cosas. Y lo primero que le dije es, ¿por qué tienes que cambiar lo que ya te está funcionando? Si tú ya estás obteniendo muchísimas visualizaciones por medio de un contenido, de un formato, pues trabaja en ese formato. Entonces, en tu canal puede que funcione más el formato largo, el formato corto, puede que funcione más cuando tienes fondos claros o cuando tienes fondos oscuros. Y eso es lo que tú tienes que ir buscando, qué es lo que le gusta más a tu audiencia. Así es donde tú vas a empezar a entender qué es lo que debes de crear. Por eso es que tú hasta por lo menos los 100 videos estás en un testeo de canal. Si tú solo tienes 50 videos subidos ahora, tienes que seguir subiendo más, porque todavía la audiencia que tienes no está 100% definida. Entonces, es muy importante que lo hagas, que revises tus métricas, que revises tu nivel de impresiones, mira cuántas impresiones tiene un video, cuántos clics se recibieron por impresiones, y eso te va a permitir que empieces a entender qué es lo que está pasando con tu contenido y que te puedas ir más allá de ello, que puedas empezar a subir cosas que de verdad le están gustando a tu audiencia. A veces queremos subir cosas que nos gustan a nosotros, pero es que el video no lo voy a ver yo. Yo lo creo, pero yo estoy compartiendo un contenido, entonces yo estoy llevando información a otras personas y son las personas las que me dicen si mi contenido les gusta o si realmente debo cambiarlo, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Escucho mucho los comentarios que te hacen las personas. Si una persona te dice, mira que no se te escucha bien el audio, pues empieza a trabajar en cómo mejorar el audio. Si no se te ve muy bien el video, empieza a mejorar el tema del video. Todo esto es importante para que tú puedas tener un contenido de calidad. Recuerda que YouTube también promociona los videos que están bien grabados con una calidad en 4K, que tengan buenas miniaturas, que estén descargadas con buena calidad. Entonces, todo eso también lo premia la plataforma. Un buen audio, no necesitas invertir tanto en un micrófono, sino que más bien puedes invertir en una plataforma, digamos como CapCut, que te permite aislar el audio del ruido externo y que te permite dejar solo la voz que tú tienes. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y estos son los tips que tenía para ti. Siempre que subas un video, por favor, haz esto y estoy segura que vas a tener mucha mejor retención, que vas a tener mucho mejor alcance. Igual recuerda que a veces no siempre funciona todo, pero hay que seguirlo haciendo constantemente porque pues así es que podemos encontrar los resultados. Si estás interesado en mi mentoría, nos vemos en Instagram y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí.